El sistema funciona de la siguiente manera. El paciente accede a la sala de espera y se acerca al área de admisión, en donde el recepcionista ingresará los datos del paciente. Después de esto, se le entregará un número que corresponderá al orden de llegada. Luego de recibir el número, se indicará al paciente que espera ser llamado por medio del selector de demanda. Mientras espera para pasar al control que determina el estado en el que se encuentra, se le informará de los 3 niveles de prioridad existentes, los cuales son: primera prioridad de atención, el que está representado por un color rojo, ya que es un paciente que se encuentra en un estado de alta complejidad que requiere atención de no más de media hora. Segunda prioridad de atención, el que está representado por un color amarillo, ya que es un paciente que se encuentra en un estado de mediana complejidad que deberá ser atendido en 120 minutos. Tercera prioridad de atención, el que está representado por un color verde, ya que es un paciente que se encuentra en un estado de baja complejidad que su atención puede ser resuelta en el servicio primario. La demora de su atención dependerá de la demanda asistencial. Luego de ser informado de los niveles de prioridad existentes, el personal encargado del área del selector llamará al paciente por su nombre y se analizarán sus signos vitales para otorgarle una categoría según los resultados de estos. Al tener los resultados, el paciente deberá dirigirse a la zona de espera, espacio que cuenta con asientos modulares que permiten al paciente esperar sentado o en posición de reposo, dependiendo de los requerimientos de este. Los asientos cuentan con una superficie donde la gente podrá dejar sus pertenencias mientras dura su tiempo de espera, de manera que tendrán una mayor comodidad y ayudará a no entorpecer la circulación. La sala de espera estará equipada con una pantalla, la cual posee 40 turnos de atención, ordenados de izquierda a derecha. Cada paciente tendrá su número de orden de ingreso, el cual aparecerá en la pantalla y será ordenado según la prioridad de atención. Este orden cambiará con la llegada de pacientes que se encuentren en un estado de mayor gravedad. Por lo tanto, será dinámico dependiendo directamente de la prioridad de atención. Sobre los números de orden de ingreso, habrá un rango de tiempo de espera estimado cada 5 pacientes. Este será cambiado por la enfermera dependiendo de la demanda y ayudará a descongestionar el sistema, ya que el paciente podrá retirarse y regresar sin perder su turno. Cuando es el turno del paciente para ser atendido, esto será indicado a través del número que le corresponde, el cual aparecerá señalado con el color correspondiente indicado con una flecha. De esta forma, los pacientes podrán percibir que la secuencia se modificó y el seleccionado ingresará al box de atención.